Bueno, pues qué bien que hayamos encontrado un momento para vernos, fuera del horario laboral, fuera de la oficina, estar un rato juntos y contarnos cómo nos va, porque estamos en un momento incierto. Atravesamos una inflación que afecta a la cadena de producción inmobiliaria, subida de tipos de interés que encarece la financiación en una industria muy dependiente de la financiación externa. Y un periodo como de posponer decisiones, este wait and see tan incómodo, que hace que no sepamos muy bien dónde vamos, ¿no? No obstante todo esto, yo no paro de firmar encargos, de firmar mandatos, estamos todos desbordados de trabajo y las cosas nos van bien. Pero creo que vale la pena que destinemos un tiempo esta tarde para reflexionar, analizar con mayor profundidad en las diferentes disciplinas inmobiliarias y en los mercados en los que estamos actuando. A ver si salimos de la sala con más claridad de ideas y sabiendo a dónde vamos. Bueno, Dani, empezamos por ti, porque vosotros en retail habéis tenido situaciones muy convulsas últimamente. ¿Cómo os va? Pues mira, te tengo que decir que muy bien, principalmente porque mira, ha vuelto la confianza al mercado y hemos recuperado pues esa robustez, ¿no?, que siempre ha caracterizado a nuestro sector. Por supuesto, pues la pandemia, los tipos de interés pues nos han afectado mucho, pero principalmente a nosotros nos ha afectado el e-commerce y su rápida evolución. Esto produjo en el mercado pues una duda en las rentas futuras y para mí personalmente es lo peor que puede vivir porque implica un efecto pues parálisis. Afortunadamente ya hemos superado este momento, el e-commerce pues está normalizado, está consolidado como un nuevo canal de venta y realmente estamos en un buen momento. Qué bien, Dani. O sea, que las marcas siguen buscando aperturas en Barcelona. Absolutamente. Es que las marcas detectan que ha habido un momento de oportunidad muy importante. De hecho, se han firmado 83 operaciones en el 2022. Esto es un dato récord. Durante el 2023 estamos con la misma tendencia y estamos proyectando unas disponibilidades a final de año de un 6-7%, que es un muy buen dato. Marcas internacionales, hombre, pues por supuesto siguen pues con el foco en Barcelona. Ha firmado Van Cleef, ha firmado Ralph Lauren, Etro y así hasta 22 marcas en Paseo de Gracia y Portal del Ángel. Estas son cifras nunca vistas y tardaremos muchísimos años en volver a verlas, no por falta de interés de las marcas, sino porque por escasez de oferta. Estamos recuperando, ¿no?, esa normalidad y de hecho es una sensación intrínseca, ¿no?, en estas calles tan importantes. Respecto a rentas, pues trimestre a trimestre pues van mejorando. Este año vamos a destacar dos calles principalmente, que son Rambla Cataluña y Diagonal, que quizás por su carácter local, pues empezaron la recuperación antes y han marcado la pauta a todas las demás. Y, por ejemplo, os voy a dar el principal dato, que es que las disponibilidades de estas dos calles son mejores que en el 2019. Por último, comentaros levemente pues, el tema de inversión. Pues nos focalizamos, como siempre, en dos grandes grupos. En fondos Core y Core Plus, que son fondos conservadores, focalizados principalmente en edificios de propiedad vertical, con altos componentes de retail y edificios muy icónicos. Como gran ejemplo, pues la operación que se ha hecho en Portal del Ángel, del Corte Inglés, que ha sido para mí una de las más importantes de los últimos años. Por otro lado, las family offices, focalizadas en High Street, que ven en la subida de tipos una oportunidad para comprar a buenos precios y encima con expectativa de subida de rentas. Por tanto, oye, muy buenas sensaciones. Y el principal mensaje es que el impacto del e-commerce ha acabado ya y lo hemos superado. Un impacto que seguro que se ha visto en otros mercados, ¿no, Gloria? Como en el tuyo, en el logístico. Pues sí, Dani, tal como lo dices, porque nosotros desde el departamento logístico también vemos que los índices del e-commerce, después de toda la época más dura de la pandemia, pues se están normalizando. Es verdad que todavía hay pues muchísimo recorrido y que la mayoría de las empresas siguen apostando por el desarrollo de su canal online. Pero hay un dato revelador y es que en el 2022 la absorción logística se situó en 825.000 metros cuadrados y realmente en la fórmula pues no aparece ninguna operación de la mano de Amazon. Y este primer trimestre la verdad es que seguimos en la misma situación.
La absorción está situada pues, en torno a los 215.000 metros cuadrados y por eso que la lectura que hacemos para este año pues, es realmente positiva. Lo que está claro es que la logística va de la mano de la industria y aquí en Cataluña tenemos un tejido industrial que es súper potente y eso es lo que está favoreciendo que esta absorción pues, esté vinculada al sector de la automoción, al sector químico, al sector farma, a la innovación. Y todo esto hace que nosotros tengamos una gran actividad con esta demanda. Ahora, la pregunta es, si sabéis, ¿cuál es la principal preocupación que ahora mismo tienen los usuarios? Pues es el abastecimiento en sí mismo, porque después de lo vivido con todo el tema de los bloqueos, en la cadena de suministros, con los cuellos de botella, con la dependencia de otros mercados, lo que está haciendo es que el concepto que conocíamos de just in time pues se esté repensando y reorientando. Y todas las empresas lo que están trabajando son nuevas estrategias para poder ofrecer soluciones a los clientes. Entonces, estas estrategias van, pues, por ejemplo, el incremento de los stocks o la relocalización de la cadena productiva. Claro, podemos pensar, oye, pues qué bien, porque demandan nuevos espacios y cada vez de mayor volumen. Pero claro, cuando tenemos una tasa de disponibilidad en toda Cataluña del 2% de nave construida, esto es un gran reto. Y si hablamos de las nuevas promociones que se han ido incorporando, pues 2022 se incorporaron más de 420.000 metros cuadrados, pero el 80% se contrató antes de que finalizasen esas obras. Este año tenemos más metros porque, bueno, algunos proyectos han saltado de año. Son unos 800.000 metros cuadrados, pero el 50%, que es buen dato, y ya está contratado también. Luego, otro dato importante, otro tema muy importante, y que también apuntaba Sani, es el incremento de rentas en el mercado logístico. En todas las plazas, 2022 comparten el denominador común del incremento de rentas. Y en Cataluña, especialmente algunas zonas, han superado el 10 o el 12%. No es solo por la inflación o el incremento de los costes de construcción, sino que tenemos una clara tensión entre la oferta y la demanda. Claro, esto por otro lado, la subida de rentas, la falta de stock, pues lo que ha hecho es que el incremento de las yields, debido al incremento del Euribor, pues haya sido algo más moderado. Cerramos el 2021 con una yield prime del 4% y la hemos cerrado en el 2022 con el 4,75%. Lo que hace es que la situación de Cataluña tenga un gran atractivo para los inversores en frente a otras plazas, que seguro, Carlos, compartimos bastantes cosas en común. Pero bueno, en definitiva, lo que yo veo es que la demanda sigue muy activa, los inversores también y cerrando operaciones al precio actual y nuestro gran problema es la falta de producto de todo tipo. Muchas gracias, Gloria. Qué bien. El sector de la inversión inmobiliaria en Barcelona en 2022 cerró en oficinas concretamente 1.000 millones de euros transaccionados y el primer trimestre de 2023 han sido 140 millones de euros. Son buenos datos, de hecho si los comparamos con Madrid, Madrid tiene, recordáis, el doble de stock que Barcelona, son 14 millones de metros cuadrados, nosotros en cambio en torno a 6,5 millones de metros cuadrados. Pues bien, son muy buenos datos, ¿por qué? Porque es que ellos hicieron en 2022 volumen de 1.300 millones de euros, ¿no? Por tanto, cifras bastante similares con las de Barcelona cuando tenemos la mitad de stock. Es cierto que estos volúmenes se han cerrado con tipos de interés muy distintos. En marzo del año pasado, en 2022, el Euribor estaba al 0%. En cambio, 12 meses más tarde, estamos por encima del 3,5%. ¿Y esto qué ha provocado? Pues principalmente, y consideréis seguro que pues, el inversor institucional está mucho más prudente, ha elevado sus exigencias de rentabilidad, tanto de entrada como de salida, y bueno, pues está provocando que no esté cerrando el número de operaciones que ellos pretenderían. Por otra parte, es una coyuntura que favorece a ese inversor más privado, family office, inclusive aseguradoras, pues que están aprovechando el momento y están intentando comprar con menor competencia. Y otro aspecto que también estamos viendo es que bueno, hay menos procesos ordenados de venta.
el propietario pues no quiere exponer su producto a que quizá no haya tantas ofertas y sobre todo en el valor que ellos quieren, y se fomenta mucho más el hecho de que tengamos operaciones fuera de mercado, por debajo del radar, con el propósito de encontrar ese acuerdo en precio entre el comprador y el vendedor. Carlos, ¿y cómo ves los próximos meses, que es donde hay más dudas? Pues mira, Ana, en este contexto de volatilidad, creo que es muy importante trabajar la gestión del dato. Y de hecho, estamos trabajando un modelo predictivo que lo que nos permite, y el trabajo básicamente radicaba en analizar cuál es la rentabilidad de los inversores que han ido pues, ofreciendo durante los últimos 15 años en relación con aquellos indicadores regresores que sabemos que impactan en el sector de las oficinas, ¿no? Como es el desempleo, la inflación, el Producto Interior Bruto, entre otros. Y lo que nos dicen esos modelos es que la segunda parte del año vamos a ver esa estabilidad en cuanto a rentabilidades, esa es la confianza que tenemos, y lo que va a propiciar va a ser pues, un mayor interés por parte de los inversores institucionales y con ello pues, un mayor cierre de operaciones. ¿Y qué operaciones? Pues principalmente, tal y como lo veo, van a ser ubicadas en centro ciudad, en buenas ubicaciones, 22@ también, eso sí, pues aquellas zonas más consolidadas porque habrá que vigilar obviamente el tema del pipeline. Y luego criterios de sostenibilidad muy importante, ESG, que seguramente lo vamos a comentar también entre todos. Y luego pues contratos con duraciones mínimas de obligado cumplimiento entre 3 y 4 años mínimas. Eso es un poco lo que la percepción. Mari, ¿tú qué tal? Temas de alquiler, ¿cómo ves las empresas? ¿Cómo se van a comportar? Pues nosotros hemos tenido un principio de año un poquito más ralentizado, pero es una situación que ya nos venía del año pasado. Es decir, ya notamos en el mes de octubre del año pasado que había una cierta ralentización, muchos factores, la situación geopolítica, la situación macroeconómica. También sabéis que en Barcelona tenemos un ecosistema muy tech y hubo un cierre de grifo de rondas en esas empresas tech. Claro, el dinero ya no es gratis, por lo tanto, pues estamos viviendo esas consecuencias en este primer tramo del año. Dicho esto, lo más importante y lo más relevante es que Barcelona es un sitio de empresas pymes, ¿no? Y al final este ecosistema es muy resiliente y es un ecosistema pues, de demandas de 500 a 1.500 metros y son las que realmente han ido absorbiendo y están más activas en nuestro mercado. Es cierto que las empresas cuyas decisiones dependen de un CFO fuera de España o de algún país que todavía esté más, digamos, directamente afectado por la recesión, pues en principio la decisión de cambiar de oficinas pues es no de momento. Mari, ¿y qué tal el teletrabajo? ¿Cómo nos está jugando en la toma de decisiones? A ver, si bien es verdad que el teletrabajo, la flexibilidad, la conciliación ya no son conceptos, sino que son ya nuestro día a día, sí que muchas empresas se han dado cuenta que mucha libertad o un teletrabajo full remoto pues ha llegado a sus límites y está afectando directamente a la productividad, pero también a la cultura, ¿no?, de la empresa, a la filosofía de empresas. Por lo tanto, hay una clara tendencia en querer hacer volver la gente en su lugar de trabajo y, por lo tanto, lo más importante es encontrar el lugar de trabajo. Creo que, Gerardo, tú luego nos explicarás, pero un buen ejemplo ha sido TravelPerk, que apostó por tener su propia sede para hacer que la gente volviese y todo el mundo ha vuelto a la oficina. Es la buena noticia. Y respecto a las diferentes zonas que hay en Barcelona, ¿ves diferencias? Sí, hay que marcar una diferencia primero entre el centro ciudad, como ya lo decíamos ya el año pasado, ¿no?, que el centro de ciudad es el polo de atracción de las empresas y donde también se junta que hay muchas rehabilitaciones, pues ahí vemos que las rentas se sostienen, incluso podrían tener una ligera subida. Mientras tanto, el 22@ no por malo, sino simplemente porque hay una entrega de stock todo al mismo tiempo, pues hace que tenga un comportamiento ligeramente distinto y es siempre lo mismo, oferta-demanda. Si hay más oferta, pues los propietarios van a tener que dar un poquito más de ayudas a las empresas. Ayudas que son, pues te ayudo con más meses de gratuidad, te ayudo en pagar la implantación e incluso hay propiedades que juegan a financiar esa implantación, de manera que la empresa no tiene que desembolsar tanto dinero en el momento del cambio de sede o el cambio de sus oficinas. Entonces,
Esa es la diferencia que vemos entre una zona y la otra zona. Por lo tanto, yo lo que también nos quería decir es que si bien este primer tramo de año pues es un poquito más frío, un poco como venía a decir Carlos, tenemos mucho más confianza para este segundo semestre del año y en especial veremos más cierres hacia final de año. Paciencia, todo se va alquilando. Entonces tú, Gerardo, eso, de cara al teletrabajo, ¿cuáles han sido las consecuencias directamente en tu sector? ¿Cómo lo ves? Pues sí, María, este es un momento entretenidísimo. Palabras como modelo de trabajo, trabajo en remoto son usuales en nosotros, con detractores, con gente que nos defiende, o sea que estamos en una situación súper entretenida y agradecida porque es muy enriquecedor. Sí que os diría que todas las empresas que llegan a consultarnos y hablamos con ellos tienen muy claro que han de hacer cambios, pero son la mayoría las que no saben ni cómo, ni cuándo, ni hasta dónde. A principios de año salió una publicación que decía que el 85% de las empresas en España iban a implantar un modelo de trabajo híbrido. De este 85, el 64 lo estaba implantando, pero ahora en recientes publicaciones nos decían que no han hecho cambios significativos en toda esta operativa. Yo orientaría el concepto del modelo híbrido, de trabajo híbrido, más en una orientación a un camino a seguir, no un destino final, con la voluntad de que se pueda diseñar de manera adaptable y flexible para que pueda ir evolucionando los requerimientos de las compañías y de las personas de la compañía. Para mí, análisis, reflexión y ambición son factores claves para evolucionar un modelo de trabajo en el cual siempre tendremos las personas en el epicentro de las compañías. Para coger un poco el contexto de dónde viene todo esto, nos remontamos a finales del 2022. Carlos y Gloria han comentado sobre todo esa situación económica que impactó en muchas compañías y que muchas se prepararon bajo 3 grandes objetivos estratégicos. El primero era aumentar la productividad reduciendo gastos. El segundo, aumentar la rentabilidad. Y el tercero, continuar con toda la apuesta en digitalización que se habían hecho por parte de las compañías. Todos estos factores lo que trataban es de redefinir los nuevos entornos de trabajo. Principalmente se centraban en implantar el modelo de trabajo híbrido, entender que los espacios individuales mermaban y se tendían a mejorar los espacios colaborativos. El tercero era el potenciar el diseño de estos espacios, tanto en entornos físicos como en digitales. El cuarto, la palabra mágica, el talento, retener y atraer el talento. Y el quinto, dentro de este contexto, entender que cómo potenciamos la cultura de las compañías dentro de una comunidad establecida bajo estos criterios. Todo esto parece fácil, pero no es tan sencillo. La parte importante, uno podría pensar, pues si yo establezco un modelo de trabajo híbrido, genero una conciliación incluso en la gente en mi compañía, tengo gente feliz, tengo gente que está siendo productiva, por tanto tengo un buen ambiente de trabajo y por tanto genero una comunidad y una cultura. Todos esos parámetros que parecen muy sencillos giran en torno del diseño, no solo el diseño a nivel estético, sino también el funcional y el operativo. Hoy en día diseñamos fuera de los patrones tradicionales del diseño. Bajo todos estos conceptos, diseñamos los nuevos entornos de trabajo para causar un impacto positivo en las personas, aflorar emociones, potenciar capacidades, más allá de las tradicionales. Hoy en día casi diría que diseñamos de manera casi quirúrgica, reforzándonos en diferentes aspectos como la acústica, la iluminación, la psicología del color, que nos afectan de manera psicológica y fisiológica, la aromaterapia, el concepto de aproximación hacia la naturaleza, el concepto de diseño biofílico, incluso la digipuntura y la nutrición que podemos tener en nuestros entornos de trabajo. Estamos en un momento en el que todos estos factores son claves y esenciales para el concepto de los nuevos entornos de trabajo dentro de las compañías. Si hablamos de conceptos de sostenibilidad, de ESG, en los cuales han impactado directamente en estos días, diremos que ya no son cuestiones admisibles o no admisibles, sino que son cuestiones esenciales que muchas compañías las han tomado como vitales e imprescindibles dentro de su misión. Estamos en un momento de constantes cambios e innovación y yo creo que es un momento también de tomar decisiones y afrontar la realidad. Sobre el concepto de ESG, yo creo que Alex seguramente nos podrá explicar cómo ha impactado en el mercado del real estate y sobre todo con propiedades y compañías. Bueno, Gerardo, tú lo has dicho, ¿no? La sostenibilidad ya no es una novedad, afortunadamente. Todos los proyectos nuevos ya se diseñan bajo estos parámetros y muchos de los edificios existentes ya tienen algún tipo de sello. De hecho, estamos empezando a ver recertificaciones. Lo que sí que estamos empezando a ver, sobre todo con mucho interés por parte de los propietarios,
es el empezar a definir la estrategia de descarbonización de su portfolio. Es cierto que hay una fecha o un horizonte temporal teórico a nivel europeo para descarbonizar el sector inmobiliario a nivel europeo principalmente, pero vemos como los propietarios lo que están haciendo hasta cierto punto es empezar a adelantar todos estos deberes. Mirad, simplificándolo un poco, definir una estrategia para descarbonizar un portfolio consiste, en primer lugar, en identificar del portfolio cuál es la dependencia que tienen a los combustibles fósiles, esto en primer lugar, y luego identificar cuál es la huella de carbono, en el sentido de ver cuál es la emisión desde un punto de vista directo de los edificios, es decir, las propias instalaciones, y en un segundo lugar, ver desde un punto de vista indirecto de dónde se producen, es decir, a nivel de usuarios y a nivel de proveedores principalmente. Una vez se tiene esta foto de cuál es el origen de la huella de carbono de los edificios, lo que se establece es lo que se llama la Decarbonization Pathway o hoja de ruta, al fin y al cabo, de descarbonización, ¿no? Que consiste en identificar qué medidas se van a llevar a cabo para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, ver en qué momento la huella de carbono de este portfolio va a ser neutro. Esto desde un punto de vista de estrategia de portfolio para optimizarlo. Pero voy un poco más allá. Vemos como también en el mercado de inversión esto se está empezando ya a notar. Seguro que, Carlos, tú lo habrás visto en alguna operación. Nosotros, a modo de ejemplo, hemos estado en operaciones y en reuniones en las que se ha descartado la compra de un activo, porque a nivel de instalaciones, en este caso concreto, tenía calderas, ¿no? Se identificó esta dependencia a nivel de combustibles fósiles y, por lo tanto, de huella de carbono, y esto no entraba dentro de los parámetros de ESG del fondo a la hora de comprar un inmueble, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo, por un lado, que desde un punto de vista de estrategia, de portfolio y de gestión está cogiendo muchísima importancia, pero también en el mundo de inversión, sin ninguna duda. Y Alex, ¿esta preocupación la estáis viendo también en los arrendatarios? Sí, por supuesto. De hecho, nuestra opinión es que pasará, ya lo estamos viendo, lo mismo que con los sellos de sostenibilidad. Mari, tú lo sabes que cualquier compañía que se plantea trasladar su actividad a otro edificio no lo va a pisar si no tiene algún tipo de sello a nivel de sostenibilidad. Empezamos a ver, y lo veremos cada vez más y más, que las compañías, además de realizar renta, además de realizar gastos, ubicaciones, etcétera, etcétera, para ellos va a ser muy importante también ver la huella de carbono del edificio y sobre todo ver qué estrategia a largo plazo tiene el propietario para cada vez conseguir esta neutralidad a nivel de huella de carbono del edificio. Entonces, lo estamos viendo y lo vamos a ver muchísimo más desde el punto de vista del usuario seguro. Pablo, vosotros desde Consultoría Estratégica, que tenéis esta visión, que lo veis todo, cuéntanos un poco, ¿cómo veis los diferentes mercados? Pues Ana, efectivamente desde Consultoría Estratégica tenemos una visión de todos los usos del mercado. Y en esta ocasión nos gustaría destacar 3 usos, empezando por logístico, donde hemos visto finales de 2022, principios de 2023, una consolidación de usos que no eran muy tradicionales, como es data center y trasteros, y al final vemos que estos usos lo que hacen es responder a necesidades del mercado. Los trasteros, cada vez vivimos en pisos más pequeños, con menos superficie y cada vez consumimos más, gastamos más en consumo, con lo cual necesitamos un sitio para guardarlos, y es mucho más barato un trastero que una casa más grande. Y en cuanto a la parte de los data centers, Internet, la digitalización ha penetrado prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, es algo omnipresente, con lo cual necesitamos unas infraestructuras que hace 10 años no necesitábamos. Si pasamos a la parte de residencial, destacaríamos quizá la hiperregulación con la deslocalización de proyectos. Tradicionalmente, históricamente, ha sido el residencial uno de los pilares del inmobiliario. A día de hoy, si nos aterrizamos en ciudades como Barcelona, vemos que el exceso de regulación urbanística, normativa respecto a la vivienda, hace que estos proyectos nuevos se desplacen hacia las afueras de la ciudad. Si nos centramos en Barcelona, pues se está expandiendo en la Marina del Prat Vermell, en la Zona Franca, en municipios colindantes como puede ser Hospitalet de Llobregat o Badalona, pero esto no tiene que ser porque negativo. El punto positivo de todo esto es que estamos consolidando la Barcelona metropolitana de los 3 millones de habitantes. Y acabando en la parte de retail, como ya se había comentado, han vuelto las grandes operaciones de inversión. Hemos comentado Portal del Ángel y ¿qué vemos? Oye, el Corte Inglés desinvierte uno de sus activos estratégicos. Ya lo hizo con el Corte Inglés de Francesc Macià. Esto denota 2 cosas. 1, un cambio de tendencias en el retail y 2,
el interés inversor tanto de un fondo internacional en Portal del Ángel como de un privado en Francesc Macià. Y ambos usos van a convivir con el de oficinas, porque se están reconvirtiendo en los activos, que refuta un poco lo que comentaba Marí, de que vuelve el interés hacia centro-ciudad. Javi, ¿el mercado hotelero cómo lo veis? Pues la verdad, Pablo, es que después del drama del COVID, la recuperación de la demanda ha sido mucho mejor de lo que estimábamos. Ya el año pasado, en 2022, casi estamos en niveles de pernoctaciones y visitantes del 2019. Y eso que estuvimos muy lastrados por el primer trimestre, que teníamos Omicron, que ya casi no nos acordamos, y que no hemos recuperado los visitantes de americanos y asiáticos. Por lo tanto, estimamos que el 2023 probablemente batamos registros históricos. ¿Okay? Dicho esto, ¿qué ha impulsado esta recuperación de la demanda? Pues principalmente ha sido el viajero y la demanda de ocio. Pero sí que os quiero reseñar un dato del buen comportamiento que ha tenido el MAIS, ¿no? El MAIS era la gran incertidumbre durante la pandemia. ¿Qué va a pasar con los grandes eventos, con las reuniones, etcétera? Ya este año casi hemos recuperado niveles del 2019 y se espera que en el 2023 se superen los de 2019 y hemos recuperado la mayoría de los grandes eventos que teníamos antes de pandemia. Toda esta recuperación de la demanda, ¿cómo se ha trasladado al rendimiento operativo? Pues los hoteles de Barcelona ya están comportándose operativamente, me refiero desde un punto de vista de ingresos, igual que en el 2019, incluso con precios medios un 6% por encima, ¿no? Lo cual son muy buenas noticias. Ahora bien, no todo es positivo, ¿no? Hay algunas cosas que sí que nos preocupan y principalmente viene del lado de la oferta. La oferta se está manteniendo muy plana, pero lo que me preocupa es cómo está evolucionando esa oferta en comparación con otras grandes ciudades de Europa. ¿Okay? En Barcelona tenemos muchas restricciones urbanísticas que impiden que haya proyectos de conversión, nuevas licencias, la transformación no está del todo incentivada y como sabéis nuestra industria es muy dinámica, constantemente están apareciendo nuevos productos, marcas, nichos de mercado, se reinventan los productos y Barcelona está yendo un poquito más lento que otras grandes ciudades y eso puede llegar a impactar en el posicionamiento de la ciudad desde un punto de vista comercial e incluso en el potencial rendimiento operativo de la misma. Y Javi, todo esto que nos estás contando, ¿cómo está impactando en el mercado de inversión? Ana, pues la verdad es que el mercado de inversión de Barcelona sigue estando en su punto alto de liquidez. O sea, es un destino prioritario para toda tipología de inversores y de operadores. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengamos que luchar con las circunstancias que estamos sufriendo principalmente desde el mercado de capitales. Hay dificultades para acceder a financiación y evidentemente el coste, como antes estaba comentando Carlos, ha cambiado y esto está afectando a las rentabilidades, lo que hace más complejo la estructuración de operaciones. Pero ¿cómo se está trasladando todo esto en cuanto a volumen de inversión? Pues el rendimiento está siendo bastante bueno. Lo que pasa es que muy condicionado por una variable, que ya lo hemos visto en algunos otros segmentos, que es la escasez de producto. Es decir, si vemos los datos del año pasado, se transaccionaron 250 millones. Que puede ser poco, pero es que probablemente no había mucho más que transaccionar. Hace 2 años fueron 800. ¿Qué vemos que va a pasar este año? Por lo que ya vemos que está en mercado, proyectos en marcha, incluso algún cierre que ha habido reciente, debemos estar en volúmenes de 500 millones o algo por encima. Demuestra la salud a nivel de liquidez que tiene el mercado de Barcelona y que sigue estando en boca de todos. Y Silvia, en el sector del living, que incluye residencial y otros usos, ¿cómo vivisteis 2022? Pues muy contentos, la verdad, Ana. El ejercicio 2022 se cerró con 3.000 millones de euros de inversión en materia de residencial a nivel nacional, de los cuales Barcelona ha absorbido 1.000 millones de euros, lo que demuestra la buena salud de este segmento en nuestra plaza. De todo ese volumen absorbido en Cataluña, alrededor de estos 1.000 millones que te comentaba, prácticamente el 98% han sido en operaciones Build to Rent, es decir, obra nueva promovida para su puesta en alquiler de forma profesionalizada, con yields netas que en ese momento se situaban alrededor del 4% neto en estas localizaciones estratégicas de Barcelona ciudad. Sí que es verdad que me gustaría comentaros que han habido otros sistemas de explotación tipo co-living, que seguro que habéis oído hablar de ello, apartamentos con servicios y sobre todo el segmento de student housing, que ha tenido un gran protagonismo durante este ejercicio 2022. Destacable la operación de Hines en Finestrellas, en Porta Diagonal, que con más de 20.000 metros cuadrados de uso residencial colectivo ha sido una de las operaciones más relevantes del sector. ¿Y perspectivas para este año? Aunque la coyuntura actual de subida de tipos de interés, como ya sabéis, y de cierta incertidumbre, obviamente ha repercutido en rentabilidades al alza, la verdad es que la escasez de producto y la necesidad de verdad que tenemos en Barcelona de vivienda en alquiler
hace que los inversores mantengan su interés por este sector en nuestra ciudad. En cuanto a procesos, y un poco en la línea también de lo que comentabas, Carlos, Gloria, no sé si tú también lo has dicho, veremos procesos mucho más quirúrgicos, no tanto procesos ordenados, con un acceso a grandes inversores, sino procesos mucho más limitados y más directos hacia los inversores que realmente pueden ir rematando las operaciones. Y también lo que vamos notando es la presencia de nuevo del family office, del privado, que había estado pues, un poco más desaparecido en ejercicios precedentes. ¿Y qué deciros de los grandes retos de este año? Para nosotros el punto más importante va a ser la regulación a nivel estatal, que va a venir en materia de vivienda, pero bueno, no es la primera vez que nos enfrentamos a cambios regulatorios y a momentos un poco más convulsos de mercado. Si algo caracteriza al segmento residencial es que es claramente adaptativo y además es que no nos podemos mantener ajenos a que nuestra ciudad necesita vivienda de alquiler sostenible y accesible, con lo cual un diálogo público-privado es más necesario que nunca. Mónica, si algo caracteriza este año es que no se sabe dónde están los valores. ¿Cómo lo estáis viviendo esta situación tan compleja para vosotros? Pues mira, Ana, hemos visto un cambio claro de tendencia este año y hemos tenido efectivamente el foco puesto en nuestras valoraciones más que nunca. Y os cuento por qué. En los últimos años hemos visto un crecimiento sostenido en valores. Actualmente, y debido al contexto macroeconómico y a la situación, el encarecimiento de la financiación, la subida de los tipos de interés, hemos hecho un ajuste a la baja en nuestros valores. Además, la falta de comparables de mercado que hemos tenido nos ha dificultado también la certificación de valores. Para entrar al detalle, en nuestras hojas de cálculo hemos aplicado unas tasas más altas de descuento para contrarrestar la inflación y hemos sido especialmente prudentes en los ritmos de comercialización. En cuanto a valores de repercusión, en aquellos activos más prime hemos mantenido los valores más bien estables o con ligeros ajustes, mientras que en activos más secundarios hemos hecho ajustes entre el 5 y el 10%. Tal y como han comentado anteriormente Alex y Carlos, lo que ha sido especialmente destacable en nuestras valoraciones han sido las variables de ESG y sostenibilidad, que han marcado un antes y un después en la valoración de los activos de cualquier tipología, especialmente oficinas. No solo por el valor añadido que esto ha supuesto para el inmueble, sino en el resultado de la propia valoración. Por ejemplo, en el Distrito 22 Arroba, donde hemos valorado diversos inmuebles, hemos visto una clara diferencia de valor entre un inmueble con una certificación y uno sin ella. Sobre todo y en particular porque estos inmuebles tienen rentas más elevadas, tienen menos costes operativos, pero también presentan un mayor nivel de ocupación. En definitiva, en conclusión, yo os diría que desde valoraciones prevemos que los próximos meses seguirán habiendo ajustes en valor, si bien estos irán acompasados con el comportamiento del mercado.